cuando tus enemigos no escuchan tus pasos, ya es demasiado tarde. Sun Tzu lo sabía hace 2500 años, y nosotros quizás lo hemos olvidado, porque vivimos en una época que teme al silencio, que lo llena con ruido, que lo reemplaza con explicaciones, con excusas, con palabras apresuradas. En esta época, quien no habla parece débil, quien no responde parece culpable, quien guarda silencio parece que pierde. Pero el silencio no es vacío, no es ausencia, es presencia pura. Es un campo de fuerza, es un espacio de espera, de observación, de poder contenido. Y Sun Tzu lo entendía mejor que nadie. No fue solo un general, no fue solo un estratega, fue un pensador que observó la guerra no como violencia, sino como danza, no como choque brutal, sino como arte. Y en ese arte, el silencio era uno de los instrumentos más afilados, porque quien sabe callar, ya está dominando. Quien no se apresura, ya está desestabilizando al otro. Quien puede estar quieto, ya está proyectando una amenaza. La guerra, decía Sun Tzu, no comienza cuando se disparan las flechas. Comienza mucho antes, en la mente, en los gestos, en la percepción. Y el silencio es el primer campo de batalla, el más sutil, el más invisible, pero también el más letal. Piensa en esto. Los grandes maestros no gritan, no se apresuran a hablar, no revelan sus planes, porque entienden que mostrar demasiado es perder ventaja, que hablar de más es dejar puertas abiertas, que el verdadero control está en lo que no dices. El silencio es una forma de lectura, de escucha, de espera, y también es una forma de presión, porque el otro, frente a tu silencio, se inquieta, se acelera, se siente observado, y en esa incomodidad se revela, muestra lo que no quería mostrar, habla de más y se traiciona. Eso es lo que Sun Tzu enseñaba, que a veces la mejor forma de ganar es no moverse, la mejor forma de imponerse es no responder, la mejor forma de vencer es no ser visto. Pero eso requiere temple, requiere disciplina, requiere inteligencia emocional, porque no es fácil callar cuando el mundo te exige una reacción. No es fácil guardar silencio cuando el enemigo te provoca, cuando las redes te presionan, cuando todos esperan que digas algo. Pero justo ahí está la oportunidad, en la pausa, en no responder por impulso, en observar, en dejar que el otro se desgaste. Sun Tzu no hablaba de cobardía, hablaba de precisión, de eficacia, de atacar solo cuando el terreno está listo, de esperar a que el otro se debilite solo. Y eso, en la práctica, se traduce en saber cuándo hablar y cuándo no, en saber cuándo avanzar y cuándo desaparecer, en entender que a veces el silencio no es retirada, es un anzuelo, es una trampa, es la antesala de una acción perfecta. Hoy vivimos en una sociedad que sobreexpone todo, opinamos sobre todo, explicamos todo, justificamos todo, y en ese exceso perdemos poder, nos volvemos predecibles, transparentes, vulnerables, porque el otro ya sabe cómo reaccionamos, ya sabe lo que sentimos, ya sabe lo que pensamos. Sun Tzu habría dicho, calla, espera, escucha, observa, porque cuando tú callas, el otro habla. Cuando tú esperas, el otro se mueve. Y ahí, en ese movimiento, puedes ver su intención, su miedo, su debilidad. Esa es la lección. El silencio no es un muro, es un espejo, y quien sabe usarlo no necesita pelear, porque ya ha ganado. No hacer nada no es lo mismo que no saber qué hacer. Callar no es lo mismo que rendirse. Retirarse no siempre es perder. Sun Tzu lo sabía, y lo repetía. La victoria pertenece a quien elige cuándo y cómo actuar, no a quien se mueve por reflejo. El silencio, cuando es estratégico, no es pasivo, es preparación, es cálculo, es observación activa, es ocupar el terreno sin anunciarlo, es preparar una jugada sin que el tablero se entere. En El arte de la guerra, Sun Tzu escribe, si estás cerca, haz creer que estás lejos. Si estás lejos, haz creer que estás cerca. Si estás fuerte, aparenta debilidad. Si estás débil, aparenta fuerza. ¿Y cómo se logra eso? ¿Con palabras? No. ¿Con discursos? No. ¿Con gritos? Mucho menos.
Se logra con presencia silenciosa, con decisiones contenidas, con una estrategia que se despliega como la niebla, sin ruido, sin forma, sin advertencia. Porque el que se muestra, se expone, y el que se expone, pierde control. Por eso, el verdadero estratega se vuelve invisible, no como el cobarde que huye, sino como el sabio que elige cuándo aparecer. Piensa en un jugador de ajedrez. El mejor no es el que mueve más piezas, es el que espera, el que observa, el que lleva al otro a moverse primero, porque sabe que toda acción apresurada es una confesión, una rendija por donde se cuela la derrota. Lo mismo en la vida, en las relaciones, en los negocios, en los conflictos. Aquel que habla demasiado pronto revela su miedo. Aquel que reacciona con rapidez muestra su herida. Aquel que no sabe esperar se traiciona a sí mismo. Sun Tzu enseñaba que la victoria no es el momento del ataque, es todo lo que pasa antes, es cómo posicionas tu imagen, cómo manipulas la percepción, cómo construyes el terreno, cómo defines el marco en el que el otro cree decidir sin saber que ya ha perdido. Y para hacer eso necesitas silencio, necesitas paciencia, necesitas presencia sin interferencia, necesitas no mostrar tus cartas, necesitas hablar menos y ver más, porque cuanto menos digas, más dirán los demás, y cuanto menos te muevas, más se moverán ellos. Y en ese exceso, en ese movimiento, se exponen, se rebelan, se desordenan. El que calla, toma aire. El que calla, crea espacio. El que calla no está inactivo, está acumulando poder. Y eso se nota, se siente, se respira. La gente lo percibe sin saber por qué. No es miedo, no es respeto, es algo más profundo, es reconocimiento. Porque el que no necesita hablar para imponerse, impone más. Sun Tzu decía que si el enemigo te subestima es porque tú se lo permitiste. Si cree conocerte es porque tú mostraste de más. Por eso, uno de sus mandamientos era claro: permanece insondable, que tus intenciones no puedan adivinarse. Y eso, en nuestra época, es revolucionario, porque todo lo que hacemos está expuesto. Opinamos en redes, mostramos lo que pensamos, discutimos todo, explicamos nuestras decisiones, justificamos nuestros silencios, y en ese exceso de transparencia dejamos de tener ventaja. Sun Tzu no diría no hables, diría no hables aún. No te adelantes, no regales tu posición, no reveles tu dirección. Que el otro actúe en base a lo que cree saber, mientras tú ya estás en otro lugar. Eso es posicionamiento silencioso. Eso es el arte de ganar sin pelear. Hablar puede ser un acto de poder, pero callar puede ser aún más poderoso. Hay un tipo de silencio que no calma, que no serena, que no invita al descanso. Es un silencio tenso, cargado, afilado. Un silencio que presiona, que observa sin pestañear, que se sienta frente a ti y no dice nada, pero lo dice todo. Ese es el silencio que Sun Tzu comprendía. El que no solo oculta, sino que desgasta. El que no solo protege, sino que ataca sin moverse. Porque cuando todo está en silencio, el enemigo empieza a imaginar, empieza a dudar, empieza a preguntarse: ¿dónde están? ¿Por qué no atacan? ¿Qué están planeando? Y ese no saber es más poderoso que cualquier grito. Es una forma de guerra invisible, psicológica, mental. Sun Tzu lo sabía. El que puede infundir miedo sin levantar su espada ya ha ganado media batalla. Y esa mitad muchas veces la gana el silencio. Imagina esto: dos ejércitos se enfrentan. Uno muestra su fuerza, sus armas, su voz. El otro está oculto, no responde, no se mueve, solo deja que el tiempo pase. ¿Quién sufre primero? El que espera señales y no las recibe. El que necesita interpretar, pero no tiene datos. El que quiere reaccionar, pero no tiene provocación. Ahí es donde aparece la ansiedad. Y en la ansiedad, los errores. El silencio es un campo minado para el impaciente, para el impulsivo, para el que necesita control y cuando no lo tiene, actúa mal. Se precipita, se delata, se desgasta. Esa es la trampa del silencio prolongado. No solo guarda, desordena al otro. Sun Tzu diría: el que no domina el tiempo,
ya está perdido, porque quien no soporta el vacío se lanza antes de estar listo, y quien se lanza antes de tiempo se expone, y quien se expone cae. El silencio es una niebla, y en la niebla el otro pierde claridad, y cuando pierde claridad confunde aliados con enemigos, confunde dirección con reacción, y ahí el maestro espera, porque un buen estratega no ataca en el clímax, ataca cuando el otro ya no tiene centro, cuando el otro se ha convencido de que ya ha pasado lo peor, cuando el otro se relaja, o cuando, por desesperación, muestra todas sus cartas. Por eso, el silencio largo es tan efectivo, porque quiebra ritmos, rompe patrones, anula intuiciones. Estamos tan acostumbrados a la retroalimentación inmediata que cuando alguien no responde nos sentimos amenazados. Sentimos que hemos perdido el control, y en ese vacío, en esa espera, en esa tensión, muchos se rompen. El silencio como estrategia no busca solo proteger, busca que el otro se desgaste por sí solo, que gaste energía adivinando, que se canse de esperar, que entre en paranoia, que empiece a ver amenazas donde no las hay. Y luego, ya no necesita ser vencido, porque se ha vencido a sí mismo. Sun Tzu decía que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar, y el silencio tenso es la herramienta perfecta para eso, porque no destruye físicamente, desarma mentalmente, no deja ruinas visibles, deja vacío, inseguridad, cansancio, y por eso es tan letal. La tensión del silencio es una guerra invisible, una presión constante, una cuerda que se tensa cada día, hasta que se rompe, y cuando se rompe, no hay necesidad de disparar, solo de entrar y tomar el control. Eso es el arte, eso es Sun Tzu, eso es la victoria sin palabras, porque cuando uno habla, se muestra, expone ideas, emociones, posiciones, y quien escucha, recoge información, entiende, se adapta, se prepara, pero cuando uno calla, sucede algo muy distinto, algo más sutil, algo más profundo. El otro, ante el silencio, se inquieta, siente el vacío y busca llenarlo con palabras, con movimientos, con justificaciones, con confesiones que no pensaba hacer. Y es ahí donde empieza la verdadera estrategia. Sun Tzu comprendía esto de forma instintiva. Sabía que el silencio no es pasivo, es activo. Es un espacio donde el otro empieza a hablar más de lo necesario, empieza a dudar, a proyectar, a revelar sin querer lo que más quería ocultar, porque el silencio incomoda, y en esa incomodidad nace la verdad. Observa a cualquier persona en una discusión. Si tú callas y la miras con atención, pronto sentirá la necesidad de hablar más, de justificarse, de repetir, de explicar, y cuanto más habla, más posibilidades tiene de contradecirse, de mostrar inseguridad, de perder el control. Eso mismo ocurre en la guerra, en la política, en los negocios, en las relaciones personales. Cuando uno sabe callar con inteligencia, fuerza al otro a llenarlo todo con su presencia, y cuanto más ocupa ese espacio, más expuesto queda. Sun Tzu no necesitaba ver mapas complejos, necesitaba ver al enemigo hablar, porque sabía que lo importante no era solo la fuerza física, era entender la mente del otro, su estructura, sus miedos, sus inseguridades. Y nadie revela eso cuando está en control. Lo revela cuando está en silencio con otro, cuando se siente observado, pero no comprendido, cuando no recibe respuesta y empieza a dudar de sí mismo. En ese juego psicológico, el silencio es el arma más filosa. No deja rastro, no se puede atacar, no se puede combatir. Porque, ¿cómo peleas contra el que no se mueve? ¿Cómo respondes al que no responde? ¿Cómo preparas una defensa contra el que no ha atacado? El silencio desconcierta. El silencio descentra. El silencio debilita. Y por eso, el silencio domina. Pero no cualquier silencio, no el silencio miedoso, no el que evita por inseguridad. Hablamos del silencio firme, del que escucha activamente, del que observa sin pestañear, del que espera sin apuro, del que no necesita apurarse porque ya está posicionado. Ese silencio es magnético, incomoda a los débiles, inspira respeto en los sabios
y desarma a los impulsivos. Confucio decía, el sabio no responde rápido, porque su respuesta no busca brillar, busca entender. Sun Tzu lo complementaba, el sabio no muestra su pensamiento, deja que el otro crea que lo ha entendido, y mientras tanto ya ha ganado. El silencio obliga al otro a completarte, a interpretar tus gestos, tus pausas, tu mirada, y al hacer eso, el otro se proyecta, te revela más de sí mismo que tú a él. Esto es lo que hace un maestro de la estrategia. No interrumpe, no exige, no invade, solo está y deja que el otro se revele solo. Y lo más profundo de todo esto es que no requiere manipulación, requiere presencia, paciencia, confianza, autocontrol. Porque cuando puedes soportar el silencio, ya tienes más poder que la mayoría, porque ellos no lo soportan, necesitan hablar, reaccionar, exponerse. Y ahí tú ves lo que no muestran en sus palabras, ves lo que sus miedos intentan ocultar, ves dónde están sus puntos débiles, ves cómo piensan, y en esa visión está la victoria. No se trata de callar por callar, se trata de crear un espacio donde la verdad ajena salga a la superficie, donde tú seas el espejo y el otro se mire sin darse cuenta, porque el silencio no es un muro, es una trampa, una elegante, invisible, irrompible, y quien la domina no necesita hablar para ganar. Un verdadero líder no es el que más habla, es el que menos necesita hablar, no porque no tenga nada que decir, sino porque ya dijo lo esencial, con su forma de estar, con su forma de mirar, con su forma de actuar. El liderazgo silencioso es una fuerza que no grita. No amenaza, no impone, pero todos la sienten, todos la reconocen, todos, aunque no lo admitan, la siguen. Sun Tzu lo sabía. El general que grita en el campo de batalla es el que no supo prepararse antes. El comandante que necesita levantar la voz ha perdido autoridad hace rato. El verdadero comandante ya ha hablado en los días de calma, con su coherencia, con su disciplina, con su conducta, y cuando llega la tormenta, su silencio guía más que cualquier grito. Un líder que sabe callar enseña algo invaluable: la presencia, la capacidad de sostener el espacio sin llenarlo, de inspirar respeto sin exigirlo, de contener el caos con solo estar. En una sala, en una reunión, en un momento de crisis, todos miran al líder, no por lo que dirá, sino por cómo se mantiene. Y si se mantiene en silencio, con calma, con centro, ese silencio se contagia, ordena, disminuye la ansiedad, genera dirección. Sun Tzu entendía que el liderazgo no está en el volumen, está en la claridad. Y la claridad no siempre se dice, muchas veces se transmite. Un buen líder sabe que cada palabra tiene peso y por eso no las gasta. No habla por llenar el silencio, habla para guiar. Y si no hace falta hablar, no habla, porque confía, porque ha preparado, porque ha escuchado y sabe que en el momento adecuado una sola frase puede tener más impacto que horas de discursos. El silencio del líder también es prueba de dominio interno, porque quien lidera no solo dirige a otros, se dirige a sí mismo, y para eso necesita disciplina emocional, necesita no responder a la provocación, no mostrar debilidad ante la presión, no ceder al impulso de explicarse cuando no hace falta. El silencio en el líder es una señal de madurez, de sabiduría, de fuerza real, y esa fuerza es magnética. Porque el que calla con sentido genera confianza, no por lo que promete, sino por lo que encarna. A lo largo de la historia, los grandes líderes han entendido esto. No eran los más ruidosos, eran los más sólidos, los más sobrios, los que sabían cuándo hablar y cuándo no. Sun Tzu lo veía así: el mejor líder es el que vence antes de la batalla. Y para vencer antes hay que observar, hay que esperar, hay que resistir la necesidad de controlar todo con palabras. Un buen líder se rodea de personas capaces y les da espacio. Y si algo falla, no entra con juicio, entra con mirada, con silencio primero, con pausa, porque sabe que una mirada serena puede corregir más que un grito, y un silencio firme puede hacer reflexionar más que un sermón. El silencio del líder es también un mensaje. Dice: no necesito imponerte, confío en que sabes qué hacer. Y esa confianza es un regalo, pero también una exigencia, porque obliga al otro a estar a la altura. Ese es el poder silencioso, no el del miedo, no el de la sumisión, el de la presencia consciente, el de la coherencia que inspira sin exigir. Y por eso, el líder verdadero no es el que más ordena, es el que más silencio puede sostener.
sin que el grupo se desmorone. El silencio no solo protege, también confunde, no solo guarda lo que eres, permite que el otro imagine lo que no eres. Y cuando el otro imagina mal, ya lo has vencido. Sun Tzu lo sabía. El silencio es el mejor cómplice del engaño, no porque mienta, sino porque no corrige la mentira del otro, porque no interrumpe su fantasía, porque deja que el enemigo se engañe solo. El arte del engaño, en la estrategia, no es crear falsedades visibles, es permitir que el otro se convenza de algo que tú nunca dijiste. Es dejar pistas a medias, verdades a medias, presencias a medias, y dejar que el otro construya una historia que tú ya estás manipulando. Sun Tzu decía, todo arte de guerra se basa en el engaño. Cuando estés cerca, haz creer que estás lejos. Cuando estés lejos, haz creer que estás cerca. Cuando estés débil, aparenta fuerza. Y cuando estés fuerte, aparenta debilidad. ¿Y cómo se hace eso? Con silencios, con pausas, con información incompleta, con gestos ambiguos, con decisiones que no se explican, porque en el silencio, el otro empieza a completar, a interpretar, a sospechar, a sobrepensar. Y ahí es donde el estratega se oculta. El silencio es una máscara perfecta. No muestra emociones, no muestra intenciones, no da pistas. Y por eso es inatacable. No puedes defenderte de lo que no puedes ver. No puedes anticiparte a lo que no se mueve. No puedes vencer a alguien que no sabes dónde está. Y esa es la esencia del engaño estratégico, desaparecer de la lógica del otro, romper sus esquemas, jugar en otra dimensión, obligarlo a combatir fantasmas. En el mundo moderno, esto sigue vigente, una negociación, una conversación tensa, una disputa política o emocional. Quien sabe guardar silencio en el momento justo, desplaza al otro de su centro, porque el otro espera reacción, y cuando no la obtiene, reacciona más. Y en esa sobrereacción, revela lo que no debía, pierde fuerza, pierde ventaja, pierde el control. Sun Tzu nunca dijo, engaña a todos. Dijo, deja que el otro se engañe contigo, no le muestres quién eres, no lo corrijas cuando te malinterpreta, deja que crea que ha entendido y actúa desde ahí. Es un arte, sutil, silencioso, implacable, porque el enemigo que actúa sobre una ilusión ya ha perdido. Porque sus recursos, sus decisiones, sus movimientos están basados en un error. Y mientras más insiste, más se hunde. Todo sin que tú digas una sola palabra, sin un ataque, sin un choque, sin una lucha. Solo presencia, solo cálculo, solo silencio. Y en ese silencio, el mundo se distorsiona, las certezas se rompen, la ansiedad crece. Y tú simplemente observas. Esa es la guerra perfecta, la que se gana antes de empezar, la que se gana sin ser detectado, la que se gana porque el otro nunca entendió lo que estaba pasando. El silencio, usado así, no es cobardía, es inteligencia, es diseño, es estrategia en estado puro y solo lo usa quien puede soportar no ser comprendido, no ser aplaudido, no ser aclarado, porque sabe que no necesita ser entendido, solo necesita ganar. Y para eso, basta con callar y dejar que el otro se destruya, creyendo que lo tiene todo bajo control. El silencio más difícil no es el que guardas hacia afuera, es el que debes sostener dentro, cuando todo en ti quiere responder, gritar, justificarse, defenderse, golpear, y tú, en lugar de moverte, respiras. Sun Tzu sabía que la verdadera batalla no está fuera, está dentro, que quien no domina su interior será arrastrado por el exterior y que ningún ejército puede salvar a quien se pierde en su propia reacción, porque reaccionar es perder, es permitir que el otro te dicte el ritmo, es entregarle el control, es responder desde la herida, no desde la estrategia, desde el impulso, no desde la claridad. El silencio interno es el terreno más sagrado y el más frágil, y solo quien lo protege permanece invencible. No se trata de no sentir, se trata de no ser esclavo de lo que sientes. Se trata de reconocer la emoción y no actuar desde ella, ver el enojo y dejarlo pasar, ver la ansiedad y no ceder, ver la provocación y mantener el centro,
porque si el otro puede hacerte reaccionar, ya te ha vencido. Sun Tzu enseñaba que quien se conoce a sí mismo y conoce al otro no será derrotado en 100 batallas. Pero ese conocimiento no es teórico, es emocional, es interno, es el saber cuándo estás siendo arrastrado y elegir no ir. El silencio interior es lo que hace que tu mirada sea firme, que tu voz no tiemble, que tu cuerpo no revele miedo, que tu energía no se disperse. Y eso se siente, porque una persona que está en paz consigo misma, que no necesita demostrar nada, que no necesita imponerse, que no necesita responder, emite una fuerza que no se puede simular, una presencia que ordena, una calma que incomoda, una serenidad que desarma. Y lo más impresionante es que no hace falta hacer nada, solo estar, solo sostener el eje, solo no entrar en el juego del otro. El silencio interior es también confianza. Confianza en que no necesitas tener la última palabra. Confianza en que no necesitas demostrar que tienes razón. Confianza en que la verdad no necesita ser defendida a gritos, porque quien tiene verdad la habita. Y quien la habita no necesita defenderla, solo sostenerla. En un mundo donde todos quieren hablar primero, opinar más fuerte, responder más rápido, el que calla domina. Y el que calla por dentro ya ha vencido por fuera. Sun Tzu habría dicho: cuando el enemigo te provoca y tú no te mueves, lo has vencido sin tocarlo, porque la mayor victoria es no entrar en la guerra, es ganar sin combatir, es dejar que el otro se agote mientras tú permaneces. Ese es el secreto, dominarse. Y ese dominio no es represión, es elegancia, es precisión, es inteligencia emocional, es poder espiritual. Porque quien puede sostenerse en medio de la tormenta, sin agitarse, sin perderse, sin responder, es como la montaña. El río puede gritarle, el viento puede golpearla, pero ella permanece. Así es el estratega, así es el que entiende que el silencio no es solo una pausa, es una declaración, una postura, una fortaleza, y quien lo cultiva ya no necesita armas, porque ya es invencible, hemos llegado al final. Pero en realidad el silencio no termina, solo cambia de forma, solo se despliega, porque el verdadero silencio no es un momento, es una manera de estar, de ver, de actuar. Sun Tzu nos enseñó que la guerra más efectiva no es la que se gana con fuerza, es la que se gana con mente, con atención, con estrategia. Y el silencio es el campo donde esa estrategia nace. Ya no se trata solo de vencer al enemigo, se trata de no ser tu propio enemigo, de no traicionarte con reacciones que no elegiste, de no sabotear tu camino por no saber esperar. Hablamos del silencio como posición, como estrategia, como espejo, como niebla, como máscara, como prueba, como fuerza. Pero por encima de todo, el silencio es una elección. Es decir, no al ruido inútil, es decir, no a la ansiedad de explicar, es decir, no a la necesidad de convencer, y es decir, sí a la observación, a la pausa, a la claridad, a la presencia. Los que dominan el silencio no son fríos, son profundos. Los que callan no son sumisos, son pacientes. Los que no responden no huyen, evalúan. Y por eso el mundo los escucha más. Porque en un océano de gritos, el silencio es el único sonido que realmente destaca. Sun Tzu no dejó un manual de guerra, dejó un tratado sobre el carácter, sobre la mente humana, sobre la importancia de prepararse, de conocer, de actuar cuando el momento es exacto, y ese momento exacto solo lo conoce el que no se precipita, el que puede soportar el peso de su propia quietud, el que puede mirar al caos sin convertirse en parte de él. Hoy, en medio de tanto estímulo, tanta palabra, tanta sobreinformación, volver al silencio es volver al centro, a lo esencial, a la ventaja invisible, porque mientras otros hablan, tú puedes ver. Mientras otros se mueven, tú puedes pensar. Mientras otros se desgastan, tú puedes esperar. Y esperar, cuando se hace con inteligencia, no es pasividad, es poder. Así que no olvides, el silencio puede ser estrategia, puede ser escudo, puede ser trampa, puede ser espejo, pero por encima de todo, es la forma más elegante de ganar.
sin necesidad de luchar. Y esa es la verdadera victoria.